Hermoso fantasma de Ayame Duverso. Capítulo 9. Ambos se quedaron mirando uno al otro, pensativos. ¿Qué otra cosa podría estar deteniendo a Terry si no era lo de Susana? Él tenía razón. Lo importante es que él supiera y la perdonara. Eso debería bastar, ¿no? ¿O acaso definitivamente tendrían que sacar ese escabroso suceso a la luz? ¿Qué ganarían con el escarnio público hacia una trastornada mujer que ya había sido juzgada por Dios? No, tenía que haber otra cosa. Creo que... empezó a hablar Candy. Me parece que... dijo él al mismo tiempo. Rieron juntos, maravillándose uno y otro de la capacidad para soltar lastres pesados, una que él desconocía que tenía, por cierto. Desde que conoció a la rubia, su existencia se había vuelto menos sombría. Si hasta se sentía más ligero. Primero las damas. Concedió el castaño con galantería. Gracias, apreció ella con una ligera reverencia y muy sonriente. Te decía que creo que han sido muchas emociones por este día. Estas semanas fueron agotadoras con todo este tema y para ti debió ser más duro todavía descubrir esto. Bueno, no te voy a negar que sí ha sido sorprendente, pero ¿qué le hacemos? Yo no tengo la culpa de ser tan irresistible. Y le guiñó un ojo, haciéndola rabiar. Eres imposible, Terence Granchester. Si pudiera te daba un zape por engreído. Lo bueno es que no puedes. Y siguió riendo jovial, con sus hermosos ojos cerrados. Ella lo observó extasiada. Casi parecía brillar cuando reía de ese modo. Incluso tenía la idea de que el perfecto rostro estaba más luminoso que cuando lo conoció. Lo miraba soñadora y se preguntó si sus manos serían tan cálidas como su esencia, si su piel sería tan tersa como se veía, si sus labios serían tan dulces como imaginaba. Se entristeció, pues jamás lo sabría. Pero no importaba, ella lo amaba con toda su alma y por eso seguía resuelta en liberarlo para que pudiera ser realmente feliz y descansar finalmente. Así se llevara la vida entera en ello. Cuando estuviste vivo, seguro eras insoportable. Lo decía de broma, por supuesto, y él lo supo. Bueno, si le preguntas a las monjas del San Pablo, probablemente te den la razón. Supongo que tampoco les puedo preguntar a ellas. Y sacó la lengua con travesura. Bueno, te decía, han sido muchas emociones y muchísima información. Y como al parecer todavía estarás por aquí mientras resolvemos el misterio del fantasma del Winter Garden, te propongo ver las películas que quedamos la otra vez, para relajarnos. Y lo miró con dulzura. Ah, cierto, nuestra quién sabe si es cita, ¿correcto? La miró con picardía, cosa que provocó un ligero sonrojo en las blancas mejillas de la rubia. Y él pensó que lucía adorable así. Es una magnífica idea, Pecosa. Vamos a ver eso. Acto seguido se levantaron y él esperó que ella lo guiara, pero no contaba con que la ojiverde se había preparado y llevó un proyector. Ahora sí había uno, mismo que conectó a su laptop en la gran sala, y utilizarían el telón como pantalla. Apagó todas las luces y le pidió a Terry que se sentara a su lado. Pasaron el resto de la tarde viendo un par de películas y algunos documentales que la rubia consiguió en internet, donde hablaban de la vida de la gran diva Eleanor Baker y de la hermosa y caprichosa Karen Kleiss, de sus trayectorias y su historia. Él permaneció en silencio todo el tiempo. No se perdió detalle de nada y se sentía conmovido. Le gustaba ver que habían sido felices y exitosas, y que habían tenido una vida larga y plena. Candy percibió sus emociones, pues definitivamente sus almas se habían conectado. Si ella lloraba era porque él lo haría también de poder hacerlo. Lo que sí podían era reír juntos. Sus sentimientos eran vívidos para la Pecosa, quien se sentía feliz de poder regalarle a ese galante caballero un vistazo a la vida de su madre y de su amiga, luego de aquella trágica tarde del atentado.
Luego de ese día y durante el tiempo que duró la restauración del teatro, Candy iba casi todas las tardes al lugar y lo pasaban muy divertidos, mientras trataban de descubrir qué otra cosa podría tener pendientes de resolver el inglés. Los trabajos avanzaban ahora sin contratiempos, pues la joven le hizo jurar a su travieso fantasma que dejaría a los trabajadores en paz. A él le parecía de lo más gracioso jugarles bromas, sobre todo porque le daba curiosidad saber para qué servía la cantidad de aparatos y herramientas que estaban empleando. Pero ella lo regañó y le prometió que le enseñaría lo que quisiera saber. Y así lo hizo. Lo que no sabía medio lo inventaba, y luego él, al mirarla con sospecha, la desarmaba y terminaban consultando con la interna, como Terry llamaba a la web. Cada día se hacían más y más cercanos, y sus corazones latían al unísono. Una de esas diarias ocasiones en que ella no fue a su diaria, quién sabe si es cita, con el encantador y británico fantasma, estaba preparando la reapertura del teatro y eso le tomaba mucho de su tiempo. Albert la pescó en el despacho de su fundación, en donde ella ya ultimaba los detalles de la reinauguración del teatro, que ya era la siguiente semana. Steele había hecho un trabajo maravilloso y lo tenía ya como nuevo, hermoso, grande y majestuoso. Hasta Terence estaba impresionado y se le veía contento. Mia ya había hecho su trabajo como publicista. Patty tenía un hermoso documental del lugar, su historia y la de la compañía Stratford, que presentarían días antes en la cadena de televisión en la cual Samuel Savage tenía acciones. Y la misma compañía Stratford presentaría una puesta en escena como muestra de generoso apoyo a la reapertura del hermoso recinto. Lo recaudado sería evidentemente en beneficio del hogar de Pony. Por supuesto que Annie había colaborado con el diseño de vestuarios de la obra, así como el de sus amigos para el estreno. Todo estaba igual a como era cuando el teatro abrió por primera vez sus puertas al público, obviamente con las comodidades que la era moderna otorgaban, como algunas puertas eléctricas, wifi gratis, iluminación y telones electrónicos, hermosos y modernos sanitarios y un maravilloso restaurante al aire libre con jardín que acondicionaron en la azotea del edificio, etc. Lo diferente era que el Winter Garden ahora era el Graham's Theatre, en honor al maravilloso Terence Graham. Hermanita, ya deberías descansar, ¿no crees? Llevas todo el mes preparando este evento y prácticamente todo está listo. Ya puedes relajarte. Se escuchó una amable voz a espaldas de Candy. ¡Bert! Saludó la alegre chica y se levantó a abrazar a su hermano mayor. No me avisaste que llegabas hoy. ¿Cómo te fue? Excelente. Los inversionistas estaban bastante satisfechos con el desempeño de las empresas, así que por ese lado estamos cubiertos. Le sonrió. ¿Vamos a casa? ¡Claro! Ella, encantada, apagó su equipo y tomó su bolso para irse con su querido hermano a su hogar. Cuando llegaron, los esperaba una ligera y deliciosa cena que tomaron en la sala de televisión de lo más relajados mientras veían el documental de Patty, que era muy interesante y rico trabajo de investigación. Por supuesto, los nombres de Robert Hathaway y los actores que iniciaron en su compañía tuvieron bastante protagonismo, en especial T.G. Y por decisión unánime, Susana solamente fue un nombre en la lista. No se habló mucho de ella, además las obras en las que actuó y la triste locura en la que pasó más de la mitad de su vida. Si bien no harían públicos sus horribles crímenes, tampoco consideraban que merecieran más de 2 minutos del tiempo de nadie. Y así, la rubia y obsesionada actriz de Broadway de principios del siglo XX quedó en el olvido absoluto. «Ha estado magnífico, ¿no crees, hermano mayor?», preguntó entusiasmada Candy. Sí, Patty es muy profesional. Pero el rubio sabía que su hermana no era tan feliz como aparentaba. Sus ojitos, normalmente traviesos y luminosos, tenían una sombra de nostalgia desde hacía un tiempo, y él quería averiguar de qué se trataba. «Señorita Andley, dime la verdad». «¿Eh?». La chica frunció el ceño, extrañada. «¿Qué es lo que te tiene tan triste, pequeña?». «Albert, yo no estoy triste. ¿De dónde sacas eso?». Trató de engañarlo, sin éxito, claro está.
Candy. Él se cruzó de brazos en actitud paternal. ¿Qué le iba a decir? Que estaba enamorada hasta el tuétano del fantasma de Terence Graham y que estaba en un dilema entre ser egoísta al retenerlo por siempre o ayudarlo a descansar finalmente. Seguro la mandaban al mismo manicomio en que estuvo Susana. ¿Es por ese muchacho que te interesaba? ¿El que solías ver por las tardes y que luego votaste por tu inusitado interés en resolver el asunto de aquel actor? Sí, Albert de todo se enteraba. Candice se ruborizó al instante. No, bueno, sí, algo así. Lo de Terence me hace ver más obsesiva que la Marlowe, ¿verdad? Se encogió de hombros, sintiéndose de pronto vulnerable y pequeñita. Un poco, sí. Bromeó él, pero enseguida la atrajo hacia su cuerpo para envolverla en un abrazo. Hermanita, no comprendo del todo tu interés en eso, pero sabes que siempre cuentas conmigo. Por eso te traje un obsequio. ¿Un obsequio? Repitió la pecosa, curiosa. Sí. Y le extendió una memoria USB. ¿Qué es? Era como una chiquilla entusiasmada al recibir un regalo. Averígualo, pero no te desveles demasiado, ¿de acuerdo? Y la dejó para irse a descansar. Candy corrió a su recámara para abrir los archivos y encontrarse con una historia secreta obtenida de los Reales Archivos del Reino Unido con solicitud al 17º Duque de Granchester y sello de autorización de la Casa Granchester y la Real Británica. Con toda la expresión llena de sorpresa y curiosidad, la rubia abrió los archivos y empezó a leer con avidez lo que contenían, que no era otra cosa que la historia documentada de la Casa Granchester. Era larga y aburrida, la verdad, pero cuando apareció el nombre y fotografía de Terence Graham, su interés volvió y el cansancio desapareció casi por arte de magia. Lo que ahí leyó no era tan diferente a lo que ella ya sabía y que el mismo Terry le había confiado. Era hijo legítimo del 14º duque Richard Alexander Graham y de Eleanor Baker, primogénito reconocido por la corona y por lo tanto heredero al ducado, a pesar de que los padres del duque habían disuelto el primer matrimonio de su hijo, en contra de su voluntad, por supuesto, para obligarlo a casarse con una noble para que heredase todos sus títulos. Hablaba de la duquesa cara de cerdo, como la llamaba el castaño. Al ver la fotografía, la pecosa no pudo hacer otra cosa más que darle la razón al condenado con el apodo. Y de que el rebelde hijo del duque se había ido a estudiar a Estados Unidos, que por su condición de noble no fue llamado al servicio militar para la Primera Guerra Mundial y demás. Pero claro, como era un archivo secreto que su poderoso hermanito había conseguido, esta era la versión oficial. La versión ampliada agregaba que el muchacho sí se había ido a estudiar a Estados Unidos, pero no leyes en Harvard, como se hubo dicho en su momento, sino teatro con su madre, y etcétera. Total que la muchacha no encontraba nada nuevo, pero como Albert desconocía que ella ya sabía todo esto, pues de todos modos le agradeció el esfuerzo puesto para darle más información. Casi que con ese mismo agradecimiento siguió leyendo, pues seguramente le había costado mucho tiempo y recursos conseguirse esto. Era lo menos que podía hacer. Así se enteró de que cuando Terry falleció, la herencia pasó al segundo hijo varón del duque y el primer hijo de Ernestina, que Richard estuvo devastado por la muerte tan repentina y trágica de su primogénito, de quien siempre dijo era su mayor orgullo y también su más grande dolor de cabeza. Supo también aquí que el caballero nunca interpuso demanda contra la compañía Stratford a pesar de lo que algunas personas pensaron. Esto porque dijo que eso no le devolvería a su amado hijo, y porque además con esas personas encontró la familia y el apoyo para conseguir sus sueños, que él no les supo dar. También se describía que el hombre, debilitado en su salud sin razón física aparente, murió también pocos años después que su hijo, a quien nunca dejó de extrañar. Ambos fueron sepultados en el cementerio privado de los Granchester, mismo que estaba ubicado en unos terrenos del ducado, en las afueras de Londres.
¿Eh? Entonces la tumba de Terry no está aquí en Nueva York. Este dato sí que fue novedoso y relevante. Tenía que decirle a él. ¿Y eso era lo que lo retenía? Aunque a decir verdad, lo que usualmente se decía que evitaba que las almas descansaran en paz era que no tuvieran un lugar de descanso o sepultura adecuada. Se había puesto a investigar todo lo posible. No que ésta estuviera en otro continente. Suspiró. Esto es más complicado de lo que pensé, pero te ayudaré, Terry, te lo juro por mis pecas. Agotada como estaba, decidió dejar ese tema por la paz. Total, no es que tuviera prisa alguna porque ese increíble ser se fuera de su lado. Tal vez tendría que viajar a Inglaterra, pero eso sería después de la reinauguración del Graham's Theatre. Con ese pensamiento se quedó profundamente dormida. Unos días después, finalmente se rebeló contra su trabajo y fue al teatro. Esta vez tuvo que esperar mucho más tiempo a que se quedara vacío y poder ver a Terence, pues la compañía Stratford ya llevaba también una semana ensayando ahí la representación que harían. Esto, por cierto, significó un acalorado debate, pues mientras Seymour insistía en que presentar la adaptación musical de Romeo y Julieta de Gerard Prejurvic, la que tanto éxito tuvo en el año 2000, era un buen homenaje a Graham, Candy había puesto el grito en el cielo y se negó rotundamente, alegando que definitivamente no era buena idea honrarlo con esa obra precisamente. Mia y sus amigas se le unieron. «Pero solo a ti se te ocurre», lo regañó su hermana menor y hasta su madre Charlotte. Al final, y como eran muchas contra uno, decidieron democráticamente que presentarían El Rey Lear, pues con esa puesta en escena se había dado a conocer el joven actor. Estando de este modo la situación, y siendo ese día el último ensayo general con vestuario, Candy fue de las espectadoras VIP que fueron requeridas a verlo. Le hubiera gustado ver a Terry en su papel de rey de Francia, pero ¿qué le iba a hacer? Una vez terminado y que todos se hubieron retirado, ya eran como las 10 de la noche, y ella se quedó, decidida a encontrar a su amado espectro. Tranquilamente se fue a la oficina principal. En ella, Candice había mandado colocar en un hermoso encuadre el afiche que el británico le obsequiara, aunque ella dijo que se lo había encontrado en uno de los tours por el sitio. Se acomodó en el sillón a relajarse y escuchar algo de música, esperando su anhelada visita, quien no tardó en aparecer. «Pecosa», la saludó él con tal efusividad que la aludida pegó un salto y cayó de sentón, provocando la carcajada de Grantchester, y obvio la verde mirada furibunda de ella. «¡Deja de asustarme de ese modo, tonto!». Se levantó y se sobó disimuladamente. «Lo siento, es imposible resistirme. Te ves preciosa cuando te enojas y cuando te asustas también». Se excusó con travesura y seducción irresistibles. La pobre güerita quedó tirando baba, por cierto. Está bien, te perdono, pero solamente porque eres tú». Le guiñó un ojo. «Me alegra que vinieras, Candy. Te extrañaba», confesó él finalmente y casi en un susurro. Ella sintió que el corazón saltó de alegría dentro de su pecho, pero también se encogió un poco. Deseaba tanto poder abrazarlo al menos una vez. «Yo también te extrañaba, Terry. Lamento haberme ausentado tanto. Es que...». Él la interrumpió. «Lo sé, no tienes que explicar nada, Pecas. He visto todo el movimiento y sé que mañana reinauguran este lugar. Gracias». Y sus ojos sonrieron de tal manera que toda la habitación se iluminó. Y Candy lo comprendió, porque siempre lo comprendía, porque siempre sentía cómo se sentía él, y a Terry le sucedía lo mismo con ella. No necesitaban palabras para comunicarse, no necesitaban tocarse para sentirse, aunque sí lo deseaban vehementemente. «Terry, tengo un poco de información. No sé si nos sea útil, pero de cualquier modo creo que debes saberlo».
La chica se acercó al perchero donde estaban su bolso y su saco y extrajo la memoria que Albert le obsequiara días atrás. «Ven», lo invitó mientras se colocaba en el escritorio, frente al monitor de la PC que tenía ahí. Él llegó y se colocó al lado de la silla de ella y se quedó flotando en su posición de loto y los brazos cruzados. Esto era algo que la joven no le había visto hacer antes, y se sorprendió, pues él seguía teniendo el aspecto de alguien real cuando se presentaba ante ella, a menos que lo observara detenidamente y de cerca. Se estremeció por un instante, pero luego le pareció un gesto por demás especial, pues demostraba la confianza que él había depositado en ella, al grado de mostrarse exactamente como era. Abrió nuevamente los archivos y buscó rápidamente las páginas donde estaba lo que deseaba que Terry leyera, pues el resto no tenía caso, se lo sabía de memoria. La antes mirada luminosa se tornó oscura conforme el castaño avanzó en la lectura. Dejó su, al parecer, cómoda posición y se puso de pie. «Como si me importara la suerte del duque». Una vez que terminó de leer, soltó un bufido. Candy no se perdía detalle de cada expresión, reacción y movimiento del joven. Posiblemente había dado en el clavo. Tal vez lo que seguía reteniendo era ese viejo dolor que lo acompañara desde su más tierna infancia. Porque no era odio hacia su padre, lo sabía, lo sentía. Era dolor, frustración, soledad. «Terry». Su dulce voz fue como un bálsamo para él. Ella trataría de elegir cuidadosamente las palabras que ahora diría. «Aquí dice que tu padre...». «Ese hombre no era nada mío». Cortó de tajo. Estaba molesto. «No digas eso, Terry». Y nuevamente fue tal su ternura al hablar que el actor no pudo resistir la delicadeza que ella emanaba. Se volvió, pues si la veía, creía que se derretiría. «Yo creo que el duque sí te amaba, pero no supo demostrártelo. No puedo ni siquiera imaginar su dolor cuando te fuiste para venir a América. Mucho menos alcanzo a vislumbrar el tormento que debió ser para él perderte definitivamente». Y unas pequeñas lágrimas asomaron a las comisuras de sus hermosos ojos verdes. «¿Ves? Ni siquiera intentó hacer nada contra la compañía, y tú me habías contado que era un hombre duro e implacable». Le hizo notar. «Claro que no hizo nada, si yo no le importaba en lo más mínimo». Nuevamente un viento se empezaba a sentir, signo inequívoco de que el huracán que era Terence Grantchester estaba a nada de desatarse. «¿Tú crees eso de verdad? Entonces, ¿por qué te hizo llevar a su lado? Aquí dice que estuvo encerrado durante 3 días en la habitación donde estuvo tu...». No pudo decirlo de ese modo y prefirió corregirse. «El ataúd. Y luego te hizo llevar a la cripta principal donde él mismo sería llevado a su muerte». Decir eso en voz alta era estremecedor para la chica. Estaba hablando del servicio fúnebre del hombre que amaba. Terry se dio cuenta de eso y sintió tal admiración por la entereza de su pecosa que sin poder reprimirse más la observó. Tan hermosa, menuda, tan rubia y tan encantadora. «Vamos, pudiste perdonar a Susana a pesar de que lo que ella te hizo no tiene nombre. ¿Por qué no haces las paces con tu padre? ¿Por qué no lo perdonas también? Creo, Terry, que eso es lo que te detiene aquí». Esto último lo dijo con la voz ronca, casi rota. No quería perderlo, por Dios que no, pero era tan injusto lo que le había sucedido. Era un ser tan maravilloso y dulce, tan deslumbrante, tan atormentado. Merecía descansar, merecía la paz, merecía la felicidad eterna. Candy. Sabía que ella tenía razón, siempre supo que tenía eso pendiente, pero se rehusaba a pensar siquiera en ello. Era tal su estado de negación que incluso bloqueó cualquier sentimiento sobre su padre durante todos esos años. Y ahora se negaba con más fuerza, porque si lo perdonaba, si soltaba ese gran peso que abrumaba su alma, entonces lo más probable es que sería liberado.
Pero ser libre significaba irse, significaba no volver a verla a ella como hacía ahora. No estar más en su deliciosa presencia, no sentiría más su ternura, su alegría, su energía, su valor y ganas de vivir, su calidez. No vería más su espléndida belleza. Si ser libre era no estar más a su lado, prefería seguir siendo prisionero por toda la eternidad, si con ello podía tenerla consigo hasta que ella... No. Fue lo único que salió de sus labios. Y ella abrió los ojos enorme. ¿Se negaba a perdonar a su padre? ¿No? ¿No quieres perdonarlo? Se empezaba a molestar. No. La miró. Si hubiese podido, las lágrimas ya estarían surcando su bello rostro de marfil. Lo que no quiero es irme. Fue tan sincero, lo dijo tan suavemente, tan querido, y ella lo comprendió. Por supuesto que Candy no deseaba que se fuera tampoco. Quería ser egoísta y retenerlo a su lado, pero ¿acaso el amor era eso? Por supuesto que no. Ella no era como Susana, que por su inaudito capricho e infinito egoísmo terminó por perderlo y condenarlo. Terry. Y como siempre que decía su nombre, lo hizo con tanto amor como si temiera romperlo si hablaba de otro modo. Te amo con toda mi alma. Sé que lo sabes, que puedes sentirme como te siento yo a ti. Y sé que sabes que... Pero de nuevo él la interrumpió. Lo sé. Dios, por supuesto que lo sé. Su desesperación se hizo notoria cuando se volvió un poco más transparente. Candy, lo que dije la otra vez es verdad. También te amo. Y ella se sonrojó, pero también lo sentía. Sus almas eran una sola. Nunca, mientras estuve vivo, amé a nadie. Creía que yo no merecía esta clase de sentimientos, que no era nadie que mereciera ser amado. Pensaba que mi mero nacimiento era una afrenta a la vida, que solamente había llegado para arruinar la vida de mis padres. Ella quiso interrumpir, pero los zafiros le pidieron con tal vehemencia permitirle continuar que se mordió los labios y los dejó seguir. Eleanor me demostró al final que no era así. Estuvo a mi lado, me apoyó y me amó como solo una madre podía hacerlo. Sin embargo, el vacío que siempre tuve en el corazón nunca fue llenado. La fama y todas esas chicas que decían que morían por mí era solamente efímero y una tontería, caprichos de adolescente deslumbradas con un actor. Luego pasó lo que pasó y me quedé aquí. Me resigné a no saber lo que era la calidez de una mirada que amara me llenara de gozo. Y pasaron muchos años, Candy. Demasiados. Pensé que estar solo incluso después de la muerte era mi castigo, aunque no sabía la razón de ser reprendido de este modo. Y entonces llegaste tú, y todo cambió. Yo no quiero perder eso. No quiero perderte. Su imagen destelló un instante para luego volverse más opaca y traslúcida, signo inequívoco de que perdía concentración, pues sus emociones estaban en ebullición. La rubia estaba llorando silenciosamente. Su corazón se sentía destrozado. Tanta soledad en un alma tan pura era una injusticia inmensa. ¿Cómo aliviarle aunque fuera un instante? Si pudiese abrazarlo al menos, si pudiese aliviar su carga y quedarse para siempre con él. Y entonces se le ocurrió una idea, loca, absurda. Candy lo amaba al punto de estar dispuesta a dejarle ir con tal de que él pudiese alcanzar su destino y su paz. Pero al mismo tiempo no deseaba alejarse de él. ¿Cómo podría si sentía que hasta el aire le faltaba de solo pensar en no volver a verlo? La decisión brilló en sus ojos y una leve sonrisa asomó en medio de las lágrimas, misma que hizo sonreír dudoso también a Terence. Tengo una idea, Terry, pero debo investigar antes y... Hizo una mueca pensativa. Si mal no recuerdo, dijiste que también de pronto podías visitar la villa de tu padre en Escocia, ¿cierto?
Sí, atinó a decir, pues no entendía del todo el repentino brillo en las verdes pupilas de su pecosa. ¿Lo puedes hacer a voluntad? Él asintió. Seguía sin comprender. Bien, entonces nos veremos aquí mañana luego del estreno y de la gala de la obra, y allá en tu vía la siguiente semana. Y apagando velozmente la PC luego de retirar la USB, tomó sus cosas y avanzó hacia la puerta. Esta sí es una cita, Terence Graham, Grantchester. No me dejes plantada. Acto seguido, le sonrió con amor absoluto, saliendo de ahí a toda prisa. Terry se quedó parado, arqueando una ceja, con un signo de interrogación flotando sobre su cabeza.